Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el tema que hemos venido trabajando de la sesión del día lunes. Y bueno, adelante, maestra Petty. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Vamos continuando con la explicación de del acoso escolar, pues veíamos el punto número 3 que nos habla de climas escolares desfavorables o nutritivos. Hablamos de desfavorables a todas las acciones que realizamos que va en contra de la dignidad del alumno, ¿sí? En todas esas acciones que minimizan la personalidad de una persona, que generan que haya una autoestima baja, ¿sí? Este, que sea una clase muy autoritaria, en donde el maestro es el que dicta las normas y las leyes de manera unilateral, no toma en cuenta al alumno. Entonces, todo eso va a ser un ambiente, un clima en donde se va a generar tensiones, ¿sí? Y esas tensiones van a tener como consecuencia, pues que los muchachos se estresen y que pues, busquen la manera de cómo desahogar esa energía que tienen y por lo general va a ser de manera inadecuada. Tenemos un clima de escolar nutritivo, pues sería todo lo contrario, ¿sí? En donde los profesores, ¿sí? Apoyen al alumno, fortalezcan sus debilidades, vean como las debilidades como un área de aprendizaje, lo valora y lo respeta. Y acuérdense que veíamos desde el artículo tercero cómo la dignidad del ser humano siempre debe de cuidarse en todo momento. Entonces, en un ambiente en donde se respete al alumno, como se le vea como un ser humano que tiene de virtudes, defectos, derechos, valores, pues entonces va a traer como consecuencia que pues, sea un buen ambiente, y que las situaciones no quiere decir que no existan los conflictos, pero van a disminuir bastante. Tenemos entonces que nos plantean acciones para desarrollar un clima inclusivo en los centros escolares. ¿Qué es lo que tiene que hacer el maestro? Pues primeramente identificar a los alumnos, ¿sí? Sobre todo aquellos que tienen algún rezago educativo. Sabemos muy bien, ¿verdad?, que esos niños que tienen problemas de aprendizaje, por lo general su autoestima está baja, no siguen indicaciones, pierden el tiempo, y si nosotros no verificamos estas condiciones, puede ser que se esté generando un caldo de cultivo en donde se generen tensiones, y pues los muchachos van a buscar qué hacer, y en ese buscar qué hacer pueden estar fastidiando a sus compañeros. Entonces, valorar, este es otro punto, valorar y atender la diversidad, hacer que ellos entiendan, ¿verdad?, de que en un salón pues existe una pluriculturalidad que se debe de respetar, no solamente en cuestiones étnicas ni en cuestiones económicas, sino también en la forma de pensar, en la religión, en los diferentes tipos de familias que existen, ¿sí? Y también sus ritmos de aprendizaje. También debemos implementar actividades que nos ayuden a que los alumnos sientan que son parte del grupo, que son importantes en el grupo, y que lo que hagan o dejen de hacer incluye a todos sus compañeros. Entonces, que no son seres aislados, son parte de un grupo, y entonces se deben de tratar como tal, y que si alguien se queda afuera, pues de una u otra manera va a repercutir en todo el grupo. Si a uno le va bien, pues va a ser bueno para todo el grupo, y si a uno le va mal, pues también. Visibilizar y erradicar cualquier forma de discriminación o intolerancia basada en prejuicios. Muchas veces los maestros sin querer, o a veces de manera inconsciente, generamos situaciones de discriminación. A veces nos justificamos diciendo algún sobrenombre, nos justificamos diciendo evidenciando algún alumno, alguna situación que ellos presenten. Por ejemplo,
Si tardan mucho en hacer una actividad, los señalamos como lentos. Si son demasiado relajistas, que no sirven para hacer las actividades, desacreditamos lo que ellos hacen, pues entonces eso crea un ambiente desfavorable. Todo lo contrario va a ser si nosotros valoramos a los alumnos, ¿sí? Apoyamos, los apoyamos y no fomentamos la discriminación. Garantizar la participación e igualdad de derechos de niñas, niñas y adolescentes. Si a todos los tratamos por igual, si por el hecho de que son nuestros alumnos, ya nosotros los vemos como personas este, por igual, ¿sí? Que son tratados por igual en el sentido del derecho, ¿sí? En el sentido del derecho no me refiero a la condición, porque de derechos todos tienen derechos. ¿A quienes debemos de apoyar? Pues a los que más lo necesitan, ¿sí? Pero al final de cuentas, como seres humanos, debemos de ser tratados, ¿sí? Y buscando que todos tengamos las mismas oportunidades. Si vamos a hacer una lectura, pues procurar, perdón, que todos tengan las mismas oportunidades de leer, que no se acabe una semana sin que solamente lean los que lo hacen mejor, sino que también los que leen de manera lenta o que tienen dificultades también sean tomados en cuenta. Y fomentar el trabajo colaborativo, ¿sí? Eso va a crear esos lazos de unión en el grupo, ¿sí? En donde van a ellos a compartir conocimientos, muchas veces compartir materiales, se solidariza cuando alguien no tiene los recursos y apoyan para la compra de estos y de alguna manera va a ayudar a que ahora, ¿cuál sería la gestión, un tipo de gestión escolar democrática? Acuérdense ustedes, verá, que la democracia radica en que todos tengan las mismas oportunidades y que todos se les manifieste su derecho, ¿sí? Por el simple hecho de ser seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que el salón sea más democrático? Pues primero, orientar el contenido de normas y reglamentos, ¿sí? Allá los reglamentos no tienen nombre ni apellido, son para todos, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros en el salón de clases establezcamos cuáles son las normas de convivencia que debemos de tener y empezarlos por practicar nosotros mismos y poner el ejemplo para que pues ellos se den cuenta de que nosotros también estamos dentro de ese código, ¿sí? Entonces, buscando también que ellos vayan participando de estos acuerdos, de estas normas y que hagan suyas esas normas y que las respeten. Crear instancias de representación de los distintos sectores, ¿verdad? He ahí la importancia de formar no solamente la sociedad de padres de familia, los comités de seguridad, los comités escolares, sino también considerar, por ejemplo, la sociedad de alumnos, ¿sí? Que cada grupo de la escuela se vea representado tengan una representación. Impulsar la realización de asambleas estudiantiles. Ya ven que ahorita pues se ha hecho mucha crítica de que en estos nuevos libros se fomenta mucho lo que son las asambleas, pero es que es a través del diálogo que nosotros podemos llegar a consensos y no temerle al conflicto cuando las ideas son opuestas. Lo importante es de que se busquen soluciones y que se trate de manera pacífica convivir los unos a los otros. No se trata de que todos seamos iguales, porque eso es imposible, pero sí lo que pensemos igual, sino que se trata de que dentro de mi individualidad y mi forma de pensar, pues yo me sienta aceptado, ¿sí? Entonces, a través de las asambleas puedo dar mi punto de vista, puedo interaccionar, puedo tener confianza de decir lo que pienso, etcétera. Para esto también es muy importante involucrar a las madres, padres o tutores en decisiones orientadas a la mejora del plantel educativo. Esto, como ya lo vimos también nosotros, no es algo ajeno a la norma, ¿verdad? Nos dice en el capítulo 8 en la Ley General de Educación, que los padres tienen que participar. No solamente como en esas épocas donde se les pedía dinero, sino que
como una forma en la que ellos sientan que también son importantes en este proceso para la toma de decisiones en cuestiones de mejoras de la escuela, en cuestiones de la educación de sus hijos y buscar que es- ese trato que hay con ellos, pues, pues sea más efectivo. Impulsar la realización de asambleas estudiantiles y hay en muchas escuelas donde no se maneja esta situación, pero hay en otras escuelas donde están mejor organizadas, que sí tiene su sociedad de alumnos y sí los alumnos hacen actividades no solamente de recaudación de recursos, porque muchas escuelas tenían esa organización para juntar dinero que para el día de Navidad, que para el día del estudiante, no, sino para también la toma de decisiones y que también la propuesta de soluciones a los problemas de la escuela. Implementar mecanismos de participación de niñas, niñas y adolescentes en donde se les escuche y se les permita opinar y decidir sobre asuntos relevantes en la dinámica escolar. Nosotros sabemos que en el trabajo por proyectos se nos da la oportunidad de que ellos elijan las problemáticas que quieren trabajar, las expectativas que tienen, o como le llaman los horizontes, ¿sí? Que quieren ellos, que consideran que es lo que tienen que hacer y, y las actividades que consideran que son las más pertinentes. Entonces, esto no lo debemos de ver como que estamos perdiendo nosotros el control de la clase, sino que al contrario, le estamos dando la oportunidad de que ellos tomen decisiones, de que se den cuenta de que su opinión es importante y de que hay una parte en el proceso de enseñanza-aprendizaje que les corresponde a ellos y nadie más lo puede hacer, ¿sí? Entonces, en el caso del aprendizaje, pues ellos son los que tienen que poner atención, trabajar, hacer los proyectos, ¿sí? Aprender cosas. Entonces, esa toma de decisiones los va a ayudar a empoderarse y buscar la participación de las y los estudiantes en proyectos de acción social comunitaria. Entonces nos llama mucho la atención, ¿verdad? Cómo en los proyectos comunitarios los jóvenes tienen toda la intención de ayudar, simplemente a veces no saben cómo, cuál es la forma más pertinente, pero con la orientación del maestro, ¿verdad? No negándole la oportunidad de los proyectos comunitarios, les va a permitir, pues, a ver que sí su aportación a la comunidad es importante. Ahora, ¿cómo se debe organizar un plantel educativo? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver que dice que, que lo que se debe buscar es la mejor convivencia escolar, ¿sí? Y lo que debe buscar es, dentro de esta organización, buscar las personas que ayuden, que coadyuven a las mejoras de una escuela, ¿sí? ¿Y cuáles serían esas ayudas? Pues dice, acciones de difusión, de información, formativas, de gestión escolar y medidas específicas contra el ciberacoso. Siempre vamos a estar necesitando de otras personas que apoyen a la escuela. Y hay varias instituciones. Hay instituciones como por ejemplo el DIF, cuando nos dan pláticas sobre la violencia, ¿sí? Sobre la equidad de género, sobre el acoso escolar, están hasta inclusive seguridad pública, ¿sí? Ya más como con normas este, legales, ¿sí? Dando información sobre el ciberacoso y las implicaciones que tiene para los alumnos, ¿no? Entonces dice, acciones para implementar una gestión escolar democrática e impulsar la participación infantil y adolescente. ¿Qué debemos de hacer entonces? Lo primerito, ¿verdad? Que ellos conozcan cuáles son los protocolos para erradicar el acoso escolar, que ellos estén enterados. Sabemos que tenemos un marco de convivencia donde está establecido esas situaciones y qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, es obligación de los maestros darlos a conocer, que ellos también sepan, ¿sí? Ahora sí que, como decía Lupita D'Alessio, sobre aviso no hay engaño. Y pues allá te están explicando qué es lo que te puede pasar, no como una medida de asustarte, sino como una medida de prevención. Organizar campañas de sensibilización dirigidas a toda la comunidad escolar
sobre temas vinculados al acoso escolar. Se puede utilizar este tema, ¿verdad?, en diferentes en campos formativos para abordar, y sobre todo dentro de nuestra planeación, como lo veíamos en las sesiones pasadas. Si nosotros detectamos que ese es un problema severo en la escuela, pues lo podemos utilizar y trabajarlo con un proyecto que, aunque no esté en ¿cómo se llama?, en la planeación sintética, pero yo sí lo veo como una necesidad, porque en mi escuela hay mucho acoso, sí, pues puedo realizar un proyecto encaminado a la disminución de esta situación. Promover proyectos educativos, elaboración de carteles, infografías, actividades culturales, exposiciones, ceremonias, etcétera, que versen sobre la temática y promueven la participación de los educandos, las familias y la comunidad, ¿sí? Acciones de formación sobre la problemática del acoso escolar. Si bien es cierto, ¿verdad?, nosotros como maestros, pues no somos especialistas en el tema, porque tiene implicaciones psicológicas, físicas y legales. Entonces, probablemente yo sepa algo de manera muy general, y aquí se nos plantea que nosotros debemos de buscar el apoyo en nuestras autoridades superiores, ¿no? Director, supervisor, ATP, etcétera. Entonces, pero también nos sugieren que estemos asistiendo a cursos de temas vinculados al acoso escolar, ¿sí? También nos dice que debemos implementar talleres para madres, padres o tutores de niñas, niñas y adolescentes en temas vinculados al acoso escolar. Entonces, nosotros, con la autonomía curricular que tenemos, podemos de alguna manera ir buscando un acercamiento con los padres de familia para buscar la manera de cómo solucionar o disminuir estas situaciones dentro de la escuela, porque sabemos muy bien que muchas veces, como lo veíamos en el video del sándwich de Mariana, la violencia no es nata, no es genética. La violencia es socialmente adquirida, ¿sí? Entonces, pues aprendemos a ser violentos, ¿sí? Y los niños, pues, ¿dónde aprenden? Pues con sus familias. Entonces, para hacerlo de manera significativa, para disminuir esa situación de manera significativa, pues tenemos que trabajar con los padres, ¿sí? Aplicar, por ejemplo, escuela para papá y mamá, darles a conocer los reglamentos que hay, sensibilizarlos ante esta situación, hacerlos responsables de la parte que les corresponda. Eso pues es parte también de lo que nos corresponde hacer. Acciones de gestión escolar. Dice, incluir en sus planes de trabajo correspondientes mecanismos y medidas que mejoren la convivencia escolar y promuevan un ambiente libre de violencia como parte de los planes escolares de mejora continua de inicio del ciclo escolar. Si bien es cierto, es un problema que atañe a por ejemplo, puede ser que solo en mi salón estén los violentos. De alguna manera yo tengo que, o no en mi salón esté, pues es importante que yo contribuya a disminuir los casos de acoso escolar. Entonces, tengo que trabajar con mis compañeros, tengo que buscar el modo de que las acciones sean de manera, generalizada con todos los grupos, para que realmente haya realmente respuestas favorables a esta situación. Realizar alianzas o convenios de colaboración con instituciones públicas, académicas, de la sociedad civil o medios de comunicación, con la finalidad de reforzar las estrategias para prevenir el acoso escolar. Por ejemplo, hay comunidades en donde la policía pues hace rondines a la hora de la salida o a la hora de la entrada, ¿sí? Como una manera de prevenir que pudiera darse un brote de pleito. Entonces, sí hay instituciones que nos ayudan a buscar que en la escuela haya lo menos de problemas de acoso escolar.
Gestionar por medio de la vinculación institucional programas sociales para aquellas alumnas y alumnos que presenten rezago académico o que enfrentan situaciones de riesgo social, ¿sí? Tenemos muchas instituciones, o por lo menos sí hay instituciones que se encargan de apoyar a los alumnos con rezago educativo para que pueda crearse un buen ambiente y no haya un motivo para que ellos sean tratados discriminados o que les hagan acoso escolar por alguno de sus compañeros. Entonces, esto es lo que nos propone, ¿sí? Y dice, ¿qué podemos hacer para prevenir el ciberacoso? Dice, pues primeramente, pues que ellos entiendan que las redes, pues son instrumentos que nos sirven para poder comunicarnos y mejorar esa comunicación, pero que siempre debemos de hacerlo de manera responsable, ¿sí? Y además tienen que ser seguras esas plataformas. Entonces, ¿cómo? Pues diseñando estrategias para que ellos entiendan que el que nosotros utilicemos de mal modo las redes tiene sus implicaciones, tanto sociales como también legales. Hablar con las niñas, niños y adolescentes sobre las ventajas y los riesgos de la tecnología, informarles, formales y sensibilizarles, ¿sí? Se ha visto durante mucho tiempo cómo a través de las redes las niñas pueden ser, pues, cómo pueden ser atrapadas o pueden ser presas de algún mal uso, ¿sí? Desde que las rapten, desde que les metan ideas, desde que tengan hasta inclusive relaciones de situación sexual con gente adulta, ¿sí? Entonces hay que buscar estrategias para platicar con ellos y hacerles ver esta situación, pero no como una forma de despertar el morbo, ¿no? Sino que al contrario, para informarles sobre las implicaciones que tienen estas redes. Formar a las y los adolescentes para que ayuden a los más pequeños, sobre todo en cómo afrontar los riesgos y salir de situaciones incómodas o no meterse con ellas. Entonces, vamos a ver que en muchas ocasiones ellos por imitación pues pueden estar en una red social, ¿sí? Y allá, pues ellos lo que ven, por ejemplo, a mí me ha tocado ver que hay niñas que tienen páginas que están en Facebook, por ejemplo, en una página que se llama que todo Guaypichente. Entonces, en esa página, las madres, algunas madres de familia, pues, evidencian a los padres deudores de la pensión alimenticia y despotrican y dicen cosas y hablan mal que si de la pareja nueva del papá y se explayan diciendo cosas de ellas, ¿no? Entonces, pues los niños eso es lo que ven, entonces precisamente es el uso que le van a dar a las redes, ¿sí? Pues se pueden meter a las páginas de internet o a las de WhatsApp y empiezan a mandar mensajes, empiezan a mandar memes, ¿sí? Que afectan la dignidad de otras personas y se genera una situación de acoso muy grave. Pues dice, seleccionar temas y contenidos a desarrollar con los educandos como los siguientes. Puede haber algún comportamiento delictivo detrás de ciertas conductas en los medios digitales, porque esa pregunta parecería muy obvia, ¿no? Pero ellos no tienen claridad de cómo el mandar un meme, creo que se dice meme, un mensaje sexual, una amenaza, puede tener implicaciones muy graves, ¿no? Entonces, y que ahorita pues con la tecnología pues todo se sabe, todo se conoce y aunque borres un mensaje según tú, se puede rescatar nuevamente. Entonces, de eso hay que hablar con ellos. Hablarles sobre el ciberacoso, darles la definición, formas y consecuencias. Creo que una de las cosas importantes también es que ellos investiguen sobre estos temas. ¿Qué implicaciones tiene el ciberacoso? ¿Cómo afecta a una persona que está teniendo ciberacoso? ¿Sí? Este, eh,
qué implicaciones tiene para el acosador, ¿sí? Entonces, el que ellos vayan enfrentándose a la información, pues no es que uno se lo diga, porque muchas veces uno lo dice, pues ellos no, el efecto no es el mismo que cuando ellos investigan sobre qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, como que ya está más cercano porque ellos lo están investigando y como que tiene más impacto. Pues también se puede hablar sobre las redes sociales, cuál es el uso adecuado y cuáles son los errores más frecuentes. Y la intimidad y el anonimato en la red, qué es y cómo la concebimos y ejercemos. ¿Por qué hacemos en Internet cosas que no haríamos nunca en la vida real? La privacidad y los datos personales, ¿sí? Y muchas veces, verá, hay muchas situaciones donde ellos tienen un grupo pequeño en las redes y luego se atreven a hacer cosas, retos, mostrarse en ropa muy provocativa o en poses muy sugestivas y luego pensando que eso no va a salir de ahí, ¿sí? Pero resulta que, ojo, sorpresa, cuando se dan cuenta de que, pues, en sus fotos o sus mensajes, pues son socializados y pueden traer repercusiones muy graves. Vamos a ver aquí algunas acciones concretas para prevenir el ciberacoso. Uno, diseñar un programa de sesiones de trabajo y sensibilización con madres, padres o tutores con el objetivo de alimentar la información y el desarrollo de habilidades en estos contenidos, así como considerar la importancia de supervisión a sus hijas o hijos. Pues realmente, ¿por qué con los papás? ¿Quiénes son los que compran los celulares? Pues los hijos no tienen el dinero. Se lo tuvo que haber comprado el papá o la mamá, ¿sí? Sabemos muy bien que hay una regla, porque pues no es una ley, porque pues es una regla si quieres la cubres o si quieres no, pero de que solo pueden tener acceso, puedes tener una página en el Face si eres mayor de edad. Pero ¿cuántos jóvenes no tienen tienen abierto su Face, ¿no? Y los papás lo saben, ¿sí? Y bueno, ¿con quién tenemos que hablar? Pues con los papás primeramente, ¿sí? Pero no dejarle toda la información de un jalón, porque muchas veces el aceptar, ¿sí? La responsabilidad, pues no es tan fácil. A los papás les cuesta darse cuenta de que si hay muchas problemáticas en el salón de clases, no siempre son cuestiones académicas, son cosas de formación de las familias y eso, pues provoca estas situaciones, ¿no? La mayoría de los problemas de conducta son porque los padres de familia dejaron de hacer algo. Involucrar a madres, padres y tutores en las acciones de alfabetización digital, medidas de prevención y formación de las niñas y adolescentes en temas del uso de plataformas virtuales. Los papás no tienen reglas en cuanto al uso de sus teléfonos, ¿sí? Ellos no los vigilan. Entonces tienen una mala idea de que la intimidad de sus hijos se tiene que cuidar y por eso no revisan sus teléfonos. Pues sí, en parte tiene razón, pero sería muy fácil si no le comprara yo el teléfono, pues no tendría yo que estar cuidando nada, ¿no? Porque pues viene el debate de que si compro o no compro el teléfono, es bueno o no es bueno. Entonces, allá cada familia tiene que decidir. El problema es de que luego esas situaciones repercuten en el salón de clases, ¿sí? Entonces, es bueno que nosotros consideremos a los papás porque pues principalmente ese es el problema, ¿no? Orientaciones para dar atención a los casos de acoso escolar. Ojo, porque este es el caminito que nos dicen que debemos de seguir como maestros en cuestiones de ciberacoso. Lo primero que tenemos que hacer es detectar el problema, ¿sí? Se tiene que hacer una investigación de quiénes son las personas que están haciendo el ciberacoso, ¿sí? Se tiene que tener las pruebas de esto, se tiene que hacer una notificación, ¿sí? Se tiene que intervenir y se tiene que dar seguimiento a esta situación. En diferentes momentos se tiene que hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos minimizar las situaciones que se dan en cuestiones de ciberacoso porque pueden escalar a situaciones graves, ¿sí?
Nada. Sí, buenas noches. En Sí, esta parte, el seguimiento y la intervención va por parte del docente, porque, bueno, es que estuve leyendo un poco y decía que después de hacer la detección y la notificación se le pasa al director sí. porque ya nosotros ya no podríamos estar en esa parte, pero no, o sea, no estoy entendiendo aquí si el docente lo hace o ya pasaría al directivo. Vamos a ver más detalle cada uno de estos puntos y vamos a ver cómo lo maneja este documento, ¿sí? Vamos a ver la detección. ¿Cómo podemos detectar? O sea, no somos investigadores, pero sí tenemos sentido común y podemos ver ciertas situaciones. Entonces, por ejemplo, cuando un alumno tiene temor de ir al baño, ¿sí? Cuando ellos cambian su estado de hábitos alimentarios. En el caso de telesecundaria, los niños desayunan en la escuela, ¿sí? Ellos tienen ese espacio para desayunar y muchas veces, pues, manifiestan que no quieren comer, no quieren salir al receso, que se aíslan, ¿sí? Lloran mucho, ¿sí? Hay niños que lloran mucho y uno no sabe, bueno, qué les pasa, ¿no? Tú dices, cualquier cosita los tiene muy sensibles, ¿sí? Yo todavía hace 15 días tuve una situación de ciberacoso y este punto sí lo vi, ¿sí? Que decía yo, y yo no sabía qué estaba pasando, intuía que estaba pasando algo y le digo, bueno, ¿y tú por qué tú todo lloras? ¿Qué te pasa? Y ya fue que me dijo lo que estaba pasando y se denunció esta situación. Sensibilidad extrema, dificultad de la integración de grupos de iguales, ¿verdad? En el grupo no quieren estar, tú haces el equipo y pues no quieren estar con su acosador, pues lo están, lo están molestando y tú todavía lo quieres que forme equipo con esa persona, pues ¿y cómo, no? Entonces, pues a veces lo desconocemos, pero si no quieren, pues tenemos que averiguar qué está pasando, ¿sí? Y muchas veces, si no te lo dice uno, te lo dice el otro. Negarse a ir o permanecer en el plantel educativo, no quieren ir al, al- a la escuela o no quieren, después de la salida, no quieren salir no quieren irse a su casa, ¿sí? Porque pues tienen temor de que los sigan fastidiando en las redes. Incontingencia urinaria, evasión de la participación en juegos o actividades grupales, negativa repentina a participar en actividades físicas, descenso significativo del rendimiento escolar, cambios bruscos en el estado de ánimo, tendencia a quejarse mucho, ser exigente o aislarse. Yo dentro de estos indicadores ya detecté varios que vi en esta alumna, ¿sí? Entonces yo creo que pues no todos se van a dar en una sola persona, pero lo importante es que sepamos que hay indicadores que como maestros podemos nosotros estar ahora sí que pendientes de que algo está sucediendo en el salón de clases, o sea, no podemos decir, es que yo no lo sabía, no, pues si ya te están dando varios signos, tú no puedes decir ya yo no lo sabía, ¿no? O estés esperando a que estalle la bomba para que luego este, pase, ¿no? Porque veas que vas a resolver. Aquí ya viene algo más específico y más desglosado, ¿sí? En el acoso físico, acoso verbal, ciberacoso y el acoso socioemocional, ¿sí? Entonces vean ustedes, aquí hay algunos focos rojos que podemos tener este, como maestros sobre el comportamiento de nuestros alumnos, ¿sí? Por ejemplo, hay niños que le dan golpes, empujones o jalones o patadas a un alumno en específico, ¿sí? Lo escupen, le jalan o le cortan el cabello, le hacen tropezar, le agreden con algún objeto, le mojan, le ensucian el uniforme, lo obligan a participar en peleas, ¿sí? Como si nada meten el pie. Ay, no, no me di cuenta, ¿no? Entonces no podemos hacer como que no nos damos cuenta, ¿sí? Hay algo que está pasando ahí y cuando es reiteradas veces a la misma persona lo jalan, a la misma persona patean, a la misma persona le jalan el cabello. Entonces, algo está pasando ahí. Deterioro patrimonial. Le quitan sus pertenencias, le esconden sus útiles, le quitan su dinero, le destruyen sus cosas, le quitan el refrigerio, ¿sí? Entonces,
Esto también puede ser muy visible y podemos darnos cuenta de que algo está sucediendo. A veces tenemos alumnos que son demasiado tímidos o su autoestima está tan baja que no son capaces ni siquiera de decir lo que está pasando, pero nosotros tenemos que estar observando todo el tiempo. Agresiones y descalificaciones directas, ese es el acoso verbal. Se burlan de él o ella, le insultan, le dicen groserías, le gritan, le ponen apodos, apodos denigrantes, lo retan a pelear. Y yo siento que eso de los apodos, ni denigrantes ni no denigrantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues estás abriendo la puerta para que todo el mundo se diga apodos, si lo permites con uno. Ay, es que hoy se oye bonito, ¿sí? Un niño llevaba en suéter de Winnie Pooh y como está chiquitito, ya le empezaron a decir todo Winnie Pooh. A él no le molesta, pero no se trata de que no le moleste. Se trata de que ya se está dando la oportunidad de que en el salón se pueden decir apodos, ¿no? Entonces, eso tenemos que limitarlo. En el ciberacoso, pues publicaciones ofensivas, le mandan mensajes siguientes y fíjese que a veces ni cuenta se dan ellos, ¿sí? Porque yo tenía en mis manos todas las evidencias del ciberacoso que estaban haciendo y de las leperadas que le estaban diciendo. Entonces, cuando yo la confronto a una de las que escribió en el WhatsApp y le digo, oye, pero ¿tú por qué le dijiste groserías? No, maestra, yo no le dije nada. ¿Cómo que no? Le digo. Mira, ¿qué dice aquí? Vete a la... Se espantó. Maestra, eso yo lo escribí. Aquí dice tu nombre, ¿no? Híjole, maestra, no me di cuenta. Te dejaste llevar, le digo. Te dejaste llevar porque una empezó a decir una cosa, tu otra, y le seguiste, y entonces muchas veces no se dan cuenta de las implicaciones. Difunden imágenes o videos, eso es muy clásico ahorita, ¿no? Agarran una foto y les hacen ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman estos? No, memes o tiene otro nombre que le dicen, este, stickers, ándale. Y a veces son stickers que tú podrías decir, pues no tiene nada de malo tú, pero a esa persona no sabes cómo le está afectando, ¿sí? Entonces, no se trata de lo que tú como maestro pienses, sino también hay que tomar en cuenta a la otra persona, ¿sí? Comparten información personal, le crean un perfil falso en redes sociales, extraen su información personal, bloquean el acceso a sus cuentas, le registran páginas riesgosas, ¿sí? En acoso socioemocional, fíjense, le critican, le ponen apodos denigrantes, la discriminan, le ignoran, la culpan sin razón, la marginan de juegos o fiestas, la segregan de equipos de trabajo, le dejan de hablar, divulgan rumores de su persona y muchas veces, a veces una combinación de todos estos indicadores, ¿sí? Imagínense qué terrible es como joven que te esté pasando algo así, que no solamente te agreden físicamente, sino verbal, sino emocional, y todo esto, pues estás como muy vulnerable y realmente entiendo por qué muchas personas, pues luego se quitan la vida por este tipo de situaciones. Dice aquí, notificaciones, intervención y seguimiento ante casos de acoso escolar, ¿sí? En la notificación que voy a hacer, informar por escrito a la autoridad inmediata. Creo que hay maestra ahí nos dice que tenemos que informar inmediatamente, no hasta dentro de 2 días, no que el director no vino, no. Usted en ese momento hace el documento, ¿sí? Lo lleva a la dirección y pues que alguien le firme de que lo está notificando, ¿sí? Porque ahora sí que desgraciadamente papelito habla. La maestra no lo dejó pasar, lo hizo en tiempo y forma. Citar e informar a los padres y madres de familia o tutores, ¿sí? Y asegurándoles que se van a respetar los derechos de la víctima y del estudiante que realiza las conductas de acoso escolar. Ambas personas se tienen que garantizar, ¿verdad?, sus derechos, porque aunque la persona haya cometido un error,
pero él también tiene derechos y tenemos que cuidarlos, ¿sí? Documentar todo el proceso de incidencia y resolución. Tenemos la ley, perdón, en el marco de convivencia, en las últimas hojas, formatos que nosotros podemos utilizar para redactar lo que está pasando, porque pues si bien es cierto, no somos abogados, tenemos que estar protegidos. Entonces, esos formatos nos ayudan a que pongamos lo correcto, ¿no? Recibir y documentar la evidencia entregada por las madres o padres o tutores. Y si, por ejemplo, algún padre de familia le toma captura y te lo lleva a la escuela, pues tú no puedes hacer caso omiso. Tú tienes que tenerlo como evidencia de lo que está pasando. Y no se trata de que yo se lo muestre a todo el mundo, ¿no? Porque también tengo que tener discrecionalidad ante la situación y tengo que cuidar este, los derechos de la persona que cometió el error, ¿no? Que cometió la situación. Acciones de atención. De forma inmediata y sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos, iniciar la investigación correspondiente con todos los posibles involucrados para acelerar la situación, verificar si en un caso de acoso escolar, si es un caso de acoso escolar y documentarlo. Entonces aquí, ¿verdad? Tenemos que investigar, a ver quiénes son los involucrados. Bueno, fue sotanita, mexicanita y perenganita. Bueno, ¿cuál fue su participación? Uno por uno, estar viendo cuáles fueron sus participaciones. A mí me da mucho resultado cuando que ellos escriban qué hicieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque luego ahorita te dicen una cosa y mañana te dicen otra. Entonces, es bueno que uno tenga lo que ellos dijeron, ¿sí? Y cómo lo están diciendo. En caso de presenciar agresión, detenerla para no poner en peligro la integridad física de los educandos. Ahora sí que tenemos que apagar ese fuego. ¿Cómo? Pues buscando que no vaya a haber una agresión física, porque con los muchachos a veces son pólvora, ¿sí? Si tú sin querer das a conocer algo de la investigación que estás haciendo, no que fulanita le dijo a sotanita, no, ya estuvo que sotanita la van a esperar a la hora de la salida y van a hacerlo con los amigos de la persona y pueden causarle algún daño grave, ¿no? Garantizar la integridad física de la víctima dentro de la institución después de la situación del acoso escolar. ¿Sí? Ok, pues, ¿sabes qué? No te puedes ir sola, que venga tu papá, que venga tu mamá, que te lleven, ¿sí? Aquí vas a estar hasta que venga tu papá y tu mamá, que te lleven a tu casa. ¿Por qué? Porque en el trayecto a su casa pueden pasar muchas cosas, ¿no? Ya hemos visto que en el camino, por ejemplo, la muchacha que murió el año pasado, en el camino la agarraron y le dieron su tranquiza, ¿no? Entonces la golpean la cabeza y ella tarda una semana en el hospital y muere por una lesión cráneoencefálica. Solicitar apoyo inmediato a las instancias correspondientes. ¿Cuáles son? Servicios de seguridad y emergencia cuando corra peligro la integridad física de la víctima. ¿Sí? Entonces, tenemos que solicitar el apoyo y en el marco de convivencia establece las acciones que tenemos que realizar más específicamente. Bueno, ahí viene la notificación, intervención y seguimiento de casos de acoso escolar. Miren, aquí está, dice director o subdirector. En el caso de telesecundarias, pues la mayoría de las escuelas no tienen subdirector. Yo creo que ni no tienen subdirector, sí, solo está el director. Estamos hablando de escuelas grandes, ¿sí? ¿Qué hacemos? Informar por escrito, ojo, informar por escrito y las veces que sea necesario. Si lo tengo que hacer en el formato del marco de convivencia y aparte los voy a hacer en mi bitácora, no nos cause flojera, es preferible tener los documentos a obviarlos, ¿sí? Vamos a documentar todo el proceso de incidencia y resolución, ¿sí? Vamos a poner qué pasó, qué hora sucedió, cómo sucedió, qué pasó con este alumno, qué pasó con el otro, en una forma de relatoría, ¿sí? Recibir y documentar la evidencia, por ejemplo, de los que les comentaba, si hay fotocopias de las capturas de pantalla, si hay algún testimonio de alguien externo o si
hay alguna información de alguna red, etcétera. Acciones de atención. Dar seguimiento a los casos de acoso escolar con el personal docente y las madres o tutores, la víctima y la de los estudiantes que realizan conductas de acoso escolar. No dejarlo pasar, ¿sí? Porque luego a mí lo que me sucedió es de que, como les decía, la mamá quería que la mamá que demandó, a ver, la mamá la que demandaron a la niña, quería que la mamá, la que demandó, se carearan entre las dos. No está permitido. Y ella me decía, dentro de su lógica, es que si ella me demandó, tiene que estar aquí presente para que yo hable con ella. Bueno, la demandó y aquí están las evidencias de lo que sucedió, ¿sí? Se hace responsable su hija de lo que hizo, ya me dijo que sí, está por escrito, ¿sí? ¿En qué le beneficia a usted de que venga esta señora y se discuta? Es que desde que estaban en el kinder, señora, estamos en primero de secundaria, lo que pasó en el kinder y en la primaria no nos corresponde a nosotros, es el aquí y el ahora. Desgraciadamente hay evidencias de que su hija hizo esto y pues no podemos regresar el tiempo para que se vea la evidencia del pasado, ¿no? Entonces sí ser muy puntuales con ellos para que evitar confrontaciones que no van a llevar a nada e inclusive pueden hacer más grande el problema. Solicitar apoyo inmediato a las instancias correspondientes cuando corra peligro la persona y cuidar la integridad física de la víctima, ¿sí? Entonces, no estamos solos, profes, tenemos el apoyo de los directores, ellos también se tienen que involucrar, ya lo vimos, ¿verdad? De que son los que tienen que estar dándole seguimiento. Nosotros, así como nuestra parte es, pues, detectar e informar. Y ya lo demás le corresponde a él, ¿sí? Pero no como que, tú ve cómo le haces, ¿no? Porque también nos interesa a nosotros de que esta situación cese, porque si no termina, el problema nosotros lo tenemos en el salón de clases, ¿sí? Y no se trata de que los niños, tanto el agresor como el agredido, luego terminen abrazándose y dándose un beso. No, no, no se trata de eso, ¿sí? Se trata de que nosotros buscamos que ellos se respeten, de que ellos sean empáticos, de que ellos, pues sepan comportarse de manera adecuada, ¿sí? Porque antiguamente, ¿qué hacíamos? Ay, se pelearon. A ver, ven tú aquí, fulanito, ven aquí, sotanita. A ver, ¿por qué le hiciste esto? No por esto. ¿Y tú por qué hiciste? Por esto. Bueno, no debe ser, daba el sermón el maestro, vamos a dejarlo hasta aquí. Ahora que se den la mano, porque hay implicaciones, porque el acoso escolar tiene implicaciones muy graves porque ha muerto mucha gente por eso, muchos alumnos, ¿sí? No uno ni dos, sino que si hacemos un conteo nos vamos a llevar una sorpresa, ¿sí? Entonces dice notificación, intervención y seguimiento ante casos de acoso escolar, que va a ser el personal administrativo y técnico de apoyo. Acciones de notificación, informar a la directora o director de una situación de acoso escolar. Acciones de atención en caso de presenciar la agresión, detenerla para no poner en peligro la integridad física de los educandos. Solicitar apoyo inmediato en las instancias correspondientes cuando corra peligro la integridad de la víctima. Sabemos muy bien que no solamente dentro del salón de clases pueden pasar situaciones, sino a la hora del receso, a la hora de la salida, cuando van al baño. O sea, el que busca pleito tiene muchos lugares para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, puede ser que alguien del personal de la escuela lo haya visto, entonces tampoco puede hacerse de la vista gorda, tiene que informar. El padre o tutor, ¿qué le corresponde? Informar a las autoridades del plantel, entregar las evidencias, en caso de inacción de las autoridades del plantel, reportar las situaciones a otras instancias. Y fíjense que este documento, yo creo que los padres de familia lo han de conocer o buscarán la información, porque así como enumeran esto, fue lo que hizo la señora que demandó. Igualito, ¿sí? Entonces tiene conocimientos de esta situación. ¿Qué hubiese pasado si yo no lo tomo en cuenta? No, pues la maestra está omitiendo
la situación, están minimizando la situación y entonces las repercusiones vienen directamente hacia mí, ¿sí? El colegiado, acciones de atención. En caso de estar en riesgo la integridad personal, solicitar la intervención de las instancias correspondientes, instrumentar prácticas orientadas específicamente a que está relacionado con el rol de las y los espectadores del acoso escolar o ciberacoso, implementar prácticas restaurativas y resolución pacífica de conflictos que recuperen la convivencia escolar armónica entre las partes y con la comunidad escolar, ¿verdad? Es muy importante que también haya una cultura de la no agresión y que ellos entiendan que aunque nada más estaban viendo o que estaban aplaudiendo, también tiene sus repercusiones, ¿sí? No solamente que podamos decir, es que solamente estaba yo viendo, no, ya te implica. Pues seguimos aquí, maestros. No sé si hasta ahorita hay alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo una pregunta. O sea, nada más lo que uno tiene que hacer es notificarlo a la dirección, o sea, no tienes que avisarle al madre de familia. Bueno, todos los casos de acoso escolar son diferentes. Entonces aquí de lo que se busca es de que nosotros tengamos como una guía, ¿sí? Algo en que apoyarnos. Entonces, lo primero, detectarlo. Y ya nos dieron algunas consideraciones para que tengamos un poquito de luz en las situaciones que pueden ser de acoso escolar. Aquí ya los vimos, si se acuerdan ustedes, ¿sí? Seguidamente, la notificación que dice que debe ser a la autoridad inmediata. ¿Quién es autoridad inmediata? Si usted es maestra, su autoridad inmediata es el director. Pero si está en una escuela general o técnica, allá sí está la figura del subdirector, pues seguía con el subdirector. Y ya como una manera de apoyo, porque lo que nos interesa es de que se resuelva la situación, pues apoyar en la resolución de estas situaciones, pero al que le compete es al director o al supervisor, al subdirector. Aquí vamos a hacer vamos a puntualizar algo. Realmente este protocolo, bueno, este documento te va indicando por partes, ¿no? Como la maestra, lo que tenemos en pantalla. ¿Le bajas un poquito, maestra, por favor? Sí, como lo que tenemos en pantalla. Le va dando la pauta a cada una de las figuras educativas de cuáles son las acciones que tienen que hacer. Por ejemplo, hasta ahí, maestra. Por ejemplo, ahí vemos las acciones que que tiene que hacer el personal docente. Y lo que comentaba en este caso Marcela, ¿no? ¿A quién le corresponde? Aquí te está indicando cuáles son las acciones de notificación que te corresponden a ti como docente. Obviamente, ¿hacia quién te vas a dirigir? Pues a tu autoridad inmediata, dependiendo del nivel jerárquico de la escuela. Si hay subdirector al subdirector, si hay director o no hay subdirector, pues directamente al director. ¿Sí? Y contestándole en este caso, Jesús, que comenta, en el caso de los directores comisionados, bueno, aquí el documento dice director. Un director en una primaria, se hace director con plaza o sin plaza, oficialmente es un director, ¿sí? Tenga la clave o no tenga la clave, porque está en la función de director. Y si estamos hablando de una escuela multigrado, pues quien esté de director, si es una escuela tridocente, bidocente, quien esté de director es al que deben de informar. Si estás en una escuela unitaria, pues tú eres el docente, tú eres el director, pues tú tienes que hacer todo el proceso en lo que corresponde al director, lo que corresponde al director de la escuela. Aquí lo importante que tenemos que tomar en cuenta cuáles son esas acciones de notificación y acciones de atención que debemos hacer, dependiendo el rol que estemos jugando en la escuela, ¿no? Y sí, efectivamente, todavía hay otro documento en donde vamos a ver situaciones todavía más específicas de tiroteos en la escuela, cuando hay problemáticas que se presentan de drogas. Entonces,
cuáles son nuestros protocolos de actuación ante situaciones que se presentan y conflictos que se presentan durante estamos en la escuela. Pero esto lo vamos a ver en otro documento más adelante. Estamos trabajando con todo lo que tiene que ver con la resolución de conflictos, con acoso escolar, con diversidad. ¿Sí? Todavía nos faltan analizar 3 documentos más, pero estos consideramos que así como lo lleva la maestra Petty, pasito a pasito, porque es algo que sentimos que es sumamente relevante y porque, como lo comentó la sesión anterior, es muy probable que de aquí es donde vengan algunas de las preguntas que necesitamos actuar conforme a lo que dice el documento, no a nuestra vivencia diaria. Nos quedamos en esta propuesta de intervención educativa. Fíjense que en este documento nos habla, por ejemplo, cómo nosotros podemos abordar este tema desde nuestro nivel, ¿sí? Y aquí nos pone, por ejemplo, en el ámbito podemos este, escoger el tema que es el acoso escolar. ¿Cómo lo trabajaríamos? Primero definiríamos cuál es nuestro objetivo y podría ser reconocer el acoso, identificar situaciones de riesgo. En el otro podría ser identificar los roles de las personas implicadas en el acoso escolar, identificar los sentimientos que producen las situaciones de acoso escolar. Vamos a ver, experiencias de aprendizaje, definamos el acoso escolar. Aquí nos plantean en los libros en donde nosotros podemos apoyarnos para hablar de este tema, ¿sí? Sin que nos estemos saliendo del nivel que nos corresponda. En preescolar, nos apoyamos en el álbum de primer grado. En primaria, ante el acoso escolar, la solución somos todos, el proyecto escolar 2. Secundaria, cómo prevenir y combatir la violencia escolar de género y de trata de personas. Miren, aquí está, profes, algo muy importante que te pueden preguntar, por ejemplo, en algo de esta vinculación de cómo se puede trabajar el acoso escolar y cuáles son los materiales que te sirven o con qué te puedes ayudar para poder hablar sobre el acoso escolar. Y aquí tenemos. Todos estos materiales, perdón, maestra, están disponibles en digital. De hecho, ustedes los pueden obtener de manera directa, lo pueden descargar de manera directa. Pues así va estos cuadros, que pues no tiene ni un caso de que nosotros lo leamos uno por uno, al rato se nos va a olvidar. Lo que sí debemos de saber es de que existe una sugerencia, ¿sí? De cada nivel sobre cómo tratar el acoso escolar. ¿Algún comentario? ¿Alguien desea comentar algo? Pues yo tengo una duda, pero a lo mejor lo vemos después, porque, o sea, mi pregunta va más como, o sea, sí entiendo toda esta cosa de la teoría, pero tengo una duda, por ejemplo, sobre todo como hasta dónde interviene el docente, porque ha habido casos en los que los alumnos, pues, o sea, tengo un grupo que es muy conflictivo y ya lo reporté y hice, o sea, yo hago como las incidencias y los reportes y cito, pero no sé si eso me corresponde a mí, hablo con trabajo social y como que sí me dan la responsabilidad de que hable Ujú, yo con los padres de familia o que haga yo una reunión cuando pues, o sea, no sé, igual ha pasado como cuando han encontrado como vapes, estas cosas para fumar o vapes, ujú. Sí. y entonces pues una maestra le tocó como encontrar a un chico fumando y ella tuvo que hacerse cargo de todo, o sea, como de todo el proceso. Ujú. Entonces yo no sé Mi- si es así. Mire, la cuestión es la siguiente, cuando uno está frente a una situación así, el, un- lo que debemos de buscar es que los alumnos reflexionen sobre sus acciones. Y por eso las prácticas pedagógicas que maneja el marco de convivencia es de que nosotros los pongamos a investigar sobre por qué es un vapeador, cuáles son las implicaciones de usar un vapeador, ¿sí?
qué es lo que te puede pasar si usas un vapeador. Y entonces agarrar, ahora sí que a mí esto me ha pasado esta semana, ¿no? De un niño que usaba un vapeador. Entonces, este, llamo a los papás no sabían que usaba el vapeador. A ver, ¿qué es lo que voy a hacer contigo? Bueno, investígame, pues me puede dar cáncer. Ok, ¿qué más? Pues dice aquí que me puede dar, ya me empezó a explicar y yo les empecé a hacer a reflexionar y con los papás acordamos eso, de que primeramente él iba a reflexionar sobre cuáles son las implicaciones de haber hecho esta actividad. Pero yo, como maestra, todo lo tengo que tener bien documentado en mi bitácora y en las incidencias del grupo para que yo tenga evidencias de cómo estoy actuando. ¿Sí? Es Este, que, es que en un primer momento sería el docente, como tú dices, ¿no? El docente es el que documenta, el docente es que tiene que hablar con los padres de familia, pero en un segundo momento, o sea, todas las acciones que el docente haga, el director tiene que tener conocimiento de ello. O sea, el docente claro, no puede actuar no debe actuar de manera independiente, sino que no. el director tiene que tener conocimiento de todas las acciones que el docente está haciendo. Finalmente, si esto se quiere salir de control, pues tiene que entrar desde luego Ujú. el Sí. director en acción. Sí, la maestra tiene que tener evidencias de las acciones que está realizando, ¿sí? Y bueno, y esto se lo pasé al director, ¿sí? Y mi Y que se lo, bitácora puede ser así, es como o sea, yo lo manejo así como si fuera un diario, ¿no? Así como así, de mis ajá, incidencias, o sea, pongo la fecha y escribo Ujú, así como manera de relatoría, ¿no? Y hoy fulanito, ujú, hizo tal ujú, cosa, del grado tal hizo esto y esto y esto y esto, ¿no? ujú. sí, Ok. Y es que lo correcto. firmen, que lo firmen los papás y que lo firme el alumno, ¿sí? Porque eso en un momento dado es lo que va a A sostener sustentarles, o sea, lo que usted está haciendo, ¿sí? Ok. Entonces, sí, los directores tienen que asumir su responsabilidad, pero tiene que ser en un ambiente en donde ¿qué es lo que me importa a mí como maestra? Que el niño deje de hacerlo, que se dé cuenta de la situación en la que se está poniendo, el peligro en el que está. Ah, primeramente es lo que a mí me interesa, ¿sí? Pero dentro de eso que a mí me interesa, también tengo que protegerme. ¿Sí? Y tengo que hacer los pasos adecuados para no meter, para que no haya problemas, ¿sí? Claro, ok. gracias. Aislinn pidió la palabra en espadas. No, sí, profe, era para pues comentar igual un poco de lo que estaban diciendo, pero pues ya lo dijeron, ya no tiene caso. Ok. Ok, todo tiene caso, Aislinn, ¿eh? Todo es importante y todo fortalece, todo contribuye a enriquecer Sí, es que iba lo a que estamos mencionar eso de colocando. lo de lo de tomar acuerdos, que primero lo necesario antes de implementar acciones, había que tomar acuerdos, pero pues ya lo dijeron en ese orden. Entonces, Bueno, muy bien. Bien, el siguiente tema que se va a ver esta noche tiene que ver con la interculturalidad. Y precisamente estuve revisando y me pareció, encontré un tema bastante interesante, que si bien de entrada no es un documento, no es un video que nos hable de la interculturalidad a nivel México, pero los conceptos que maneja, ese es a nivel Latinoamérica, los conceptos que maneja se me hicieron bastante interesantes porque están de alguna forma acordes con lo que promueve la NEM. Independientemente, el link de este video y de dos más, de hecho hay una conferencia de interculturalidad formal y interculturalidad crítica que se los voy a compartir para que ustedes luego revisen. Todo esto es importante porque recuerden que la NEM, de todo lo que estamos viendo, no está ajeno a la NEM, todo es parte, todo está englobado. Entonces eh, les voy a compartir este video para que veamos como previo ahora sí como decimos, previo a la temática que va a abordar después la maestra Petty. Empecemos por entender lo que es la cultura, la pluriculturalidad y la multiculturalidad hasta llegar a la interculturalidad.
Cultura. Para la UNESCO, la cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Él engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Pluriculturalidad. Pluriculturalidad se refiere a la presencia simultánea de muchas culturas en un mismo territorio y que pueden tener posibles interrelaciones. El pluralismo cultural debe ser una categoría en todas las sociedades democráticas, visibilizando la existencia de muchas culturas en un mismo territorio con el fin de reconocer al otro en igualdad. Multiculturalidad. El término multiculturalidad es solamente descriptivo y se refiere a la variedad de culturas existentes dentro de un mismo espacio local, regional, nacional e internacional. Sin embargo, no contempla relaciones entre estas. Como hemos visto, las acepciones pluri y multi se refieren más a la cohabitación de varias culturas en un mismo espacio geográfico, como elemento aglutinador, lo cual no necesariamente significa interrelación entre estas culturas. La interculturalidad busca eliminar la subordinación de personas, conocimientos y saberes entre culturas. Transformar las relaciones al interior de las culturas por medio de la interacción para que no haya culturas superiores o inferiores. Transforma relaciones de poder en un proceso de autoafirmación y reconocimiento del otro, basado en el diálogo intercultural. Es la construcción desde la gente y con la gente. Entonces, ¿qué es la interculturalidad? Para la Fundación Futuro Latinoamericano, la interculturalidad va más allá de un concepto. Es una forma de vida. Un proceso con un enfoque transformador que parte del autoconocimiento y el reconocimiento de la diversidad, generando condiciones de diálogo y relaciones interculturales en igualdad de condiciones de dignidad para lograr formas de vida complementarias hacia la sostenibilidad. Este proceso de interculturalidad es como una espiral, la cual tiene los siguientes niveles. Conocimiento. Autoconocimiento. Superar el propio racismo, resistencias y prejuicios. Autoestima e identidad individual y cultural. Conocimiento del otro. Identidad. Prácticas culturales. Creencias religiosas. Respeto. Trato con dignidad. Trato como sujetos. Escucha respetuosa. Libre expresión de percepciones, ideas y creencias. Reconocimiento del otro. Existencia de otros modelos de percepción de la realidad. Diálogo horizontal. Interacción con igualdad de oportunidades. Reconocimiento de que no hay una verdad única. Empoderamiento. Relación ganar-ganar. Comprensión mutua. Existe comprensión mutua cuando hay entendimiento del otro. Enriquecimiento mutuo. Sintonía y resonancia. Capacidad y disposición para comprender e incorporar lo planteado por el otro. Empatía. El ponerse en los zapatos del otro. Sinergia. 1 más 1 no es igual que 2, sino más. Obtención de resultados que son difíciles de conseguir de manera individual. El valor de la diversidad. Complementariedad. El encuentro entre iguales y diversos. Es decir, tú eres tú, Yo soy yo. ambos somos nosotros, sin dejar de ser tú Y yo.
La interculturalidad implica conocimiento y autoconocimiento, respeto, diálogo horizontal, comprensión mutua, sinergia. complementariedad. Les invitamos a vivir la interculturalidad para juntos Construir territorios de paz. Muy bien. Esto a mí me parece bastante interesante el video porque permite, eh, nos aclara el concepto de interculturalidad. ¿Algún comentario antes de iniciar con el siguiente tema? Y vaya que el tema de interculturalidad forma parte también como un eje articulador, la interculturalidad crítica. Bueno, veo que no hay comentarios. Maestra, ¿algún comentario que desee hacer antes de iniciar? No, pues yo creo que ya lo abordaremos ahora en la presentación. Muy bien, adelante. El ABC de la interculturalidad. ¿Qué es el enfoque intercultural? El ABC de la interculturalidad, ¿qué es el enfoque intercultural en la educación? Entonces, vamos a ver aquí que nos plantea que la interculturalidad es una perspectiva que parte, ay, perdón, no puedo, que parte del reconocimiento de las diversas identidades culturales y múltiples formas de construcción del conocimiento que existen en el mundo. Nosotros de México, pues sabemos que somos pluriculturales porque tenemos diferentes culturas en una misma región. Eso hace que pues nosotros tengamos que estar conviviendo unos con otros. Pero ¿de qué manera? De una forma en la que nosotros podamos entender esa diversidad y que cada grupo tiene una manera de construir el conocimiento según la cultura que tiene, ¿sí? Hablábamos, por ejemplo, el otro día de cómo para los pueblos en Chiapas el que las niñas se casen a temprana edad es algo que es normal, lo ven como parte de su cultura, ¿sí? Nosotros podemos decir que una niña se case a los 13 años, pues no lo concebimos, pero pues ellos culturalmente tienen esas ideas, ¿sí? Y existen muchas más que nosotros podemos estar en desacuerdo o en acuerdo, pero y qué es lo que nos hacen de manera diferentes, ¿no? Este enfoque intercultural advierte una defensa de saberes, de valores y normas de convivencia que se van enriqueciendo con las aportaciones de todos quienes conforman una sociedad. Pero sabemos muy bien y se ha cuidado mucho, por ejemplo, el lenguaje. Una lengua que desaparece, una lengua es parte de la cultura. Cuando se pierde una lengua, se pierde todo, ¿no? Todo lo que es esa cultura. Hay hay un video de un pueblo en Chihuahua, me parece, que solamente hay dos personas que hablan esa lengua. Los dos que ya que existen que hablan ese idioma y lo peor del caso es que no se llevan y ya son viejitos. ¿Qué va a pasar cuando estas dos personas desaparezcan? Pues se va a perder toda la cultura. ¿Y qué la cultura? Bueno, para empezar el lenguaje, sus tradiciones, sus costumbres, su comida, ¿sí? Va a haber una gran pérdida cultural en esa parte porque nadie va a estar para poder preservarla. He ahí la importancia de cuidar nuestra cultura, de cuidar nuestra lengua, de cuidar nuestras tradiciones, ¿sí? Pero para que pueda darse esto, pues imagínense, si dos personas no se pueden comunicar, imagínense en un lugar donde hay muchas culturas y hay muchas personas. Esto se vuelve muy complicado. Entonces, aquí nos hablan de una educación intercultural. ¿Para qué nos sirve una educación intercultural? Primeramente, ayuda. ¿En qué ayuda? A desarrollar competencias y actitudes para la participación ciudadana activa en la construcción de una sociedad pluricultural justa y equitativa, ¿sí? Entonces, como nosotros como maestros tenemos que buscar que esa educación, al ser intercultural, pues pueda formar una sociedad en donde
todos tengan igualdad de oportunidades, y esa igualdad de oportunidades nos va a hablar de la justicia social, ¿sí? Nos va a hablar de la equidad, ¿sí? Si todos tienen las mismas oportunidades de desarrollo. Dice, la educación intercultural es una alternativa por dos motivos, porque promueve y además favorece dinámicas de inclusión en todos los procesos de socialización, aprendizaje y convivencia dentro de un entorno educativo. Si nosotros tenemos esta premisa de este enfoque de una educación intercultural, vamos a promover acciones que nos lleven a que nuestra sociedad, nuestro grupo de alumnos, nuestra comunidad, nosotros mismos, podamos aceptar a los demás y haya una buena socialización y podamos aprender los unos de los otros, ¿sí? Entonces nos dice que la educación intercultural es para toda la población porque supone convivencia respetuosa entre personas y comunidades que reconocen sus diferencias en un diálogo sin prejuicios ni exclusiones. El conocimiento del entorno es fundamental, porque si yo conozco mi entorno, voy a saber y voy a estar consciente de que no lo forma solo un tipo de personas, ¿sí? Por ejemplo, en la comunidad donde yo trabajo, hay personas de origen maya, hay personas tzotziles, chiapanecos, hay tabasqueños, hay del norte, ¿sí? Están casados unos con otros, ¿sí? Existen ese tipo de relaciones, ¿sí? Y entonces hay una mezcla muy grande, e inclusive hay italianos, hay gringos, ¿sí? En la pandemia llegó una muchacha de Italia a terminar la secundaria allá en la escuela, ¿sí? Han llegado beliceños, etcétera, ¿sí? Entonces, este reconocimiento a la diversidad nos permite que tengamos una relación respetuosa y equitativa, ¿sí? Y esto nos va a permitir que nosotros enriquezcamos nuestros saberes, nuestros valores y nuestras normas de convivencia. He aquí que en los diferentes proyectos por ejemplo, de lenguajes, se habla mucho de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, como una forma de acercarnos a ese tipo de culturas que durante mucho tiempo no se tomaron en cuenta. Entonces, como sociedad mexicana, tenemos que saber que existen diferentes culturas, que esas diferentes culturas ya no están solamente en un área, sino que han ido, ¿cómo se llama?, trasladando a otros lugares y se ha vuelto como un mosaico de culturas, a veces nuestro estado, como les platico a ustedes con el lugar donde yo trabajo, ¿no? ¿Cuáles son los principios fundamentales de la educación intercultural que deben permear al entorno pedagógico como un todo? Primeramente, uno, respeta la identidad cultural del educando, impartiendo educación de calidad que se adecue y adapte a su cultura. ¿Durante cuánto tiempo? No sé, los maestros, por ejemplo, de la zona maya, daban clases en escuelas donde se hablaba solo maya y ellos nunca hablaban en maya. Siempre su clase en español y nunca aprendieron el maya. Entonces, ¿cómo se pudo dar esa comunicación con ellos? ¿Sí? ¿Cómo pudo entender la cosmovisión que tiene el pueblo maya? Yo me imagino que ha de haber sido muy complicado, por ejemplo, entender la cultura, ¿sí?, del pueblo de esos lugares, ¿no? Por ejemplo, las tradiciones, ¿sí? La cultura del Hetzmek, por ejemplo, la cultura del bailar la cabeza de cochino para las fiestas tradicionales, las mismas fiestas tradicionales, ¿sí? El día 12 de diciembre que se hace esas fiestas. Entonces, esa falta de conciencia de que como maestros de una zona rural con una lengua que no conocemos y que pasan los años y no queremos conocer o no queremos entender, pues nos dificulta el poder
tener una buena relación con ellos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues dice diseños curriculares y materiales educativos que nos lleven a poder comprender mejor estas, estas culturas, ¿no? Formas de transmisión de conocimientos, métodos de enseñanza y evaluación, formación y capacitación del profesorado, relación comunidad-escuela, colaboración y resolución pacífica de conflictos, ¿sí? Enseñar a cada educando conocimientos, actitudes y competencias culturales necesarias para que puedan participar plena y activamente en la sociedad. Tengan acceso a la educación con equidad, sin discriminación, incorporar el currículo a la historia, la lengua y la cultura de los diversos grupos que componen la nación, comunicar desde las distintas perspectivas culturales. Fíjense que a veces yo me pongo a pensar, como mexicanos, muchas veces no, ni siquiera como mexicanos sabemos pronunciar los nombres náhuatl, por ejemplo, ¿sí? Decimos Xochitl, ¿sí? Decimos, Tzotzil, realmente así se dice. O decimos, muchas palabras que Huitzilopochtli, yo he escuchado que hay maestros que no pronuncian bien esas palabras, y estamos hablando de mexicanos. Pues yo entiendo que un gringo no pueda, o que un coreano, pero un mexicano que no sepa decir esas palabras que son de origen, que la cultura viene de México, pues sí es de que lo pensemos, ¿no? Realmente qué tanto nos involucramos con las culturas, en este caso, las culturas indígenas. Enseña a todos los educandos los conocimientos, actitudes y competencias culturales que les permita contribuir al respeto, entendimiento y solidaridad entre individuos, entre grupos étnicos, sociales, culturales y religiosos, entre naciones. Entonces, para esto, ¿verdad? Hay que preparar un currículum y materiales educativos que contribuyan a combatir el racismo y la discriminación. Pues cuando nosotros los acercamos, por ejemplo, a que ellos conozcan cómo se hablan diferentes lenguas, que los acercamos a las diferentes lenguas, como que hay un acercamiento a la cultura. Cuando les hablamos acerca de que, por ejemplo, describan una comida tradicional, como dicen, una comida ancestral, ¿sí? Damos la oportunidad de que ellos vayan entendiendo cómo era en la sociedad y cómo era su cosmovisión y cómo ellos sobrevivían en esas situaciones. Y por ejemplo, hoy veía yo un video donde una señora hablaba sobre una comida tradicional ancestral que solamente era con maíz, hierba santa y sal, ¿sí? Entonces hacían las tortillas, les ponían la hierba santa tostada con un chilito, ¿sí? Y ella decía, es una comida sana porque no tiene nada de grasa, ¿sí? Y te da la energía para trabajar. Y cómo nosotros hemos reemplazado nuestra cultura por cuestiones de mercadotecnia, ¿sí? Eso sí lo hemos aceptado con mucha facilidad, y lo que es parte de nuestra cultura, pues hasta lo vemos con menosprecio, ¿no? Por ejemplo, las comidas ancestrales, cuando dices, por ejemplo, una chaya, cuando dices, por ejemplo, a ver, no sé si saben ustedes de la comida maya, por ejemplo, un ¿Será tortilla, papadzul? pues no, pues algo más Más autóctono, ancestral. más Ujú. ancestral, como el sotobichai, que solamente es la chaya hervida, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que se han perdido porque no las promovemos. Entonces, porque muchas veces es nuestra forma de pensar que no son importantes. Entonces, ahí cabe recalcar, ¿verdad? Que si yo quiero promover la cultura desde en donde realmente se rescaten los modos de cómo nos debemos de tratar para formar una sociedad más cohesiva, más unida, ¿sí? En donde nos respetemos,
pues tenemos que ir promoviendo acciones que nos lleven a eso, ¿no? Entonces, dice, construir una conciencia plena de la diversidad cultural y lingüística como una riqueza natural. Y como en el video anterior veíamos, ¿no? Nosotros tenemos que creer que es importante todas, que son importantes todas las culturas y que nosotros podemos interactuar con las diferentes culturas sin que haya ese prejuicio de que estos son mejores que otros, ¿no? Entonces yo vengo de una cultura muy, que discrimina mucho, ¿sí? Y yo soy yucateca y los yucatecos tienen muy arraigado esa parte de la discriminación. Y lo ves, por ejemplo, allá hay unas casas muy bonitas en el Paseo Montejo que la tienen hecho un museo, pero esas casas, el dueño era un general que veías cómo maltrataba a la población maya. Y ahí ya te ponen, qué bonito, qué bonita casa. Pues, esa casa se construyó con el dolor de muchos Indígenas. mayas, de muchos indígenas. Entonces, y los yucatecos actuales lo ven como algo muy bonito. ¿Por qué? Porque no conocen la historia de todo el sufrimiento que tuvo la gente para hacer esas casas, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de lo que yo puedo decir con respecto a la discriminación que existe entre las culturas, ¿sí? Entonces, los yucatecos no se llevan con los chiapanecos, con los tabasqueños, los del norte. Hasta en la actualidad, cómo hay pensamientos que dicen, ¿no? Por ejemplo, recuerdo al gobernador de Monterrey que decía, este, Luego, luego. de Nuevo León que decía, los del norte trabajamos, los del centro hacen cultura y los del sur descansan. Y entonces, ¿cómo nos ponen a los del sur? Como si fuéramos unos flojos, ¿no? Y no solamente él lo ha dicho, por ejemplo, han habido hasta personas candidatos que querían ser presidentes, que decían que los del sur no estábamos preparados para trabajar 8 horas. Entonces, culturalmente, vean ustedes cómo nos tienen, ¿no? Entonces, cómo hasta las mismas autoridades discriminan las diferentes culturas, o como dijo un diputado, que si se quitara Chiapas y Oaxaca, México sería de primer mundo. Entonces, eso dicen nuestras autoridades y muchas veces nosotros copiamos lo que dicen las autoridades, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, yo recuerdo que hubo un tiempo que a Benito Juárez, que es uno de los ídolos que tiene la gente indígena por ser de origen indígena, como hubo un tiempo que una propaganda tan horrible que le hacían, ¿no? Y de cosas que eran mentiras, ¿no? Entonces, te das cuenta de que en México existe una gran desarticulación entre las culturas, existe una gran discriminación hacia los pueblos indígenas, hacia los pueblos afrodescendientes, entonces tiene que haber una conciencia de que nosotros no somos una población solo de mestizos. ¿Durante cuánto tiempo nos vendieron esa idea, ¿no? En los libros de historia se hablaba de la población mestiza, pero no se hablaba de la población indígena, ¿sí? Como un dato, tal vez en geografía, te decían, existen 68 lenguas, y te ponían el mapa y te ponían dónde está distribuido cada, cada cultura, pero realmente no se trascendía más. A ver, y esos 68 lenguas pertenecen a una cultura diferente. ¿Y cómo están en la actualidad? ¿Dónde está? ¿Quiénes son? ¿Sí? En la nueva escuela mexicana se busca, ¿verdad?, resaltar. A mí me llama mucho cómo se resalta a los pueblos afrodescendientes, ¿sí? La historia de ellos, su cultura, sus cuentos, sus tradiciones, ¿sí? Entonces, cómo nos los están mostrando para que nosotros sepamos que en México existe ese tipo de personas, ¿verdad? Que son reales, que ahí están, se visibiliza su cultura, ¿sí?
Y yo les soy honesta, yo no sabía, antes de la nueva escuela mexicana, no sabía qué tanta gente había de la cultura afromexicana, ¿sí? Yo pensaba, pues son gente de color y ya estuvo, pero no, tienen una organización cultural, tienen sus tradiciones, tienen sus comidas, tienen su forma de hablar, tienen su forma de vestir. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que ahorita se busca esto, de que nosotros entendamos que realmente no somos solo mestizos, hay también indígenas, hay afrodescendientes y tenemos un país que es pluricultural, ¿sí? Y que debemos de hacer ver esas características para que las podamos primero al visibilizar y después tratar si no entenderlas, porque pues hay cosas que no entendemos, pero sí respetarlas, ¿no? Reflexionar críticamente sobre los valores y perspectivas culturales, tanto propias como ajenas, y contribuir a la construcción de conciencia sobre la interdependencia de comunidades, pueblos y naciones, de la necesidad de modelos de vida sustentable, ¿verdad? Muchas veces también no conocemos una cultura, no conocemos sus tradiciones, las despreciamos, no son válidas. A mí una cosa de las que me llamó mucho la atención cuando vine aquí a Quintana Roo fue ver cómo, por ejemplo, en ciertos poblados, la gente que venía del norte se traía todo lo del norte, ¿sí? Se traía las plantas, los animales y los sembraban acá. Pero antes de sembrarlo, antes de que tuvieran a sus animales aquí, primero tumbaban todo lo que ya estaba de manera natural. Y me llamaba la atención, por ejemplo, cuando les mostraba yo una planta de la jícara y me decía una persona, yo tenía una de esas matas, pero la tiré, porque cómo apesta lo que tiene dentro. Entonces le digo, pero es que para nosotros los yucatecos es muy importante porque con eso hacemos el lec, hacemos la jícara, con esto sirve para tomar el atole, el chocolate. No, 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 a mí no me gustó por eso. Y ahí zampa ya un opal, ¿sí? Entonces, fíjense cómo al despreciar una cultura, pues no vemos también las bondades que tiene, ¿sí? Y tantas plantas que existen o que existían y que ya las quitaron e introdujeron otras que empezaron a competir con las plantas endémicas. ¿Por qué? Porque despreciamos, ¿sí? Despreciamos lo que eso significa y el despreciarlo, pues también estamos despreciando a la cultura, ¿no? ¿Cuántos? Yo conozco varias personas que dicen, sobre todo, no sé si me ha dado la coincidencia, pero que algunas personas veracruzanas no les gusta la comida yucateca y te lo dicen así con un desprecio, de que le digo, ¿ya lo probaste? Ay, no, pero es que se ve feo, ¿sí? Ese chirmole, ¿qué es eso de chirmole? No, le digo, pues está bien rico. No, 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 no se me antoja. Ni siquiera nos damos la oportunidad de conocer las cosas, ¿no? Y ya las estamos despreciando. Y estoy hablando de un aspecto de la cultura que es la comida. Pero, ¿y si hablamos de la vestimenta? ¿Y si hablamos del lenguaje? Es que, ¿por qué dicen amarillo? Bueno, pero tú dices la calor y nadie te critica, ¿no? Entonces, no se trata de que, a ver, tú cómo hablas y yo cómo hablo, sino que, oye, tú hablas así, ok, y yo hablo de este modo, ¿nos entendemos? Pues sí, entonces eso es lo importante, ¿no? Entonces, es muy difícil, yo lo sé, porque pues fuimos educados de una manera en donde discriminamos. Nuestras palabras a veces, ¿verdad? Nos traicionan y decimos cosas que lastiman a los otros. Entonces, hay que buscar la forma, ¿verdad? De cómo poder entender y primeramente conocer, entender las culturas y poder trabajarlas desde un aspecto en donde todos somos seres humanos, todos tenemos derechos, tenemos valores, los debemos respetar, ¿sí? Y creo que eso nos va a llevar a tener una mejor convivencia, que es lo que se busca, ¿no? Bueno, pues este es todo el tema, es muy pequeñito. Creo que nos pasamos al otro, profe, o si no hay alguna. Sí.
Pues estamos, no sé si hay algún comentario, son las 8:40, todavía tenemos 20 minutos. Podemos iniciar el siguiente para avanzar en la resolución de conflictos. Es un tema también interesante. Podemos empezar con la parte conceptual y ya seguimos con toda la parte práctica para la siguiente sesión del próximo lunes. Muy bien, pues vamos a empezar, que este tema tiene mucho que ver con el tema anterior. Ujú. Entonces ahorita van a ver que nos vamos a ir rápido porque pues está y muy bonito además, ¿sí? Yo creo que también nos sirve para nuestra vida personal. Y yo creo que eso es, pues bueno, ¿verdad? Porque pues nos hace reflexionar y nos hace ver que si bien es cierto, fuimos educados de una manera, no necesariamente tiene que ser así. Podemos empezar ahorita, sobre todo que estamos hablando de maestros jóvenes, ¿sí? Que pueden tener una visión muy diferente a la que, bueno, cuando yo empecé tenía una manera de actuar, ahorita ya a mis 60 años, pues ya creo que ya no soy la misma, pero me hubiese gustado que alguien me dijera esto, para que yo no cometiera tantos errores, ¿no? Entonces, ustedes por una cosa o por otra tienen esta oportunidad y nos brinda, este, pues otras expectativas, otra forma de ver las cosas y analizarlas. Bueno, el tema es resolución de conflictos en los centros escolares, ¿sí? Pues porque nos dicen que hay que mejorar la convivencia escolar, ¿sí? Pero ¿cómo? ¿Sí? Realmente nosotros somos una sociedad que le huye a los conflictos, ¿sí? Provocamos el conflicto, pero luego ya de provocado, queremos estar lo más lejos que se pueda de ellos, ¿sí? Entonces es una contradicción otra contradicción que tenemos como sociedad. Para esto, ¿verdad? Lo primero que nos dicen es que definamos qué es un conflicto, ¿sí? Entonces, un conflicto es una situación en donde dos o más personas están en desacuerdo por sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles, donde juegan un papel muy importante las emociones y los sentimientos. ¿Sí o no, verdad? Cuando nosotros, pues también somos una cultura, pues muy apasionada y que ahora sí, como dice la canción, que ¿cómo se llama? ¿Cómo decía esta canción? Ay, sí, se me fue, pero que Jalisco nunca pierde, ¿no? A veces Ujú. nos ponemos en de que En esa posición. en esa posición y nuestras palabras también. Aquí mis chicharrones truenan. Eres Ujú. como Jalisco porque nunca pierdes. Y frases así que nos han construido nuestra forma de pensar y que muchas veces esas las arrastramos en las situaciones de conflicto, ¿sí? Entonces queremos que se haga lo que nosotros decimos, que se respete lo que nosotros decimos. Muchas veces no queremos esto, pero no hacemos la otra parte que es respetar a los demás, ¿no? Este, ¿Cómo saber si existe un conflicto? Dice, pues, hay las necesidades e intereses de la persona o grupo se contraponen. Son dos ideas contrarias, ¿sí? Existe tensión que puede distorsionar lo que perciben las partes de un conflicto. Entonces, muchas veces, vean, no sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente están tan enojados que ustedes ya no entienden lo que está diciendo la persona porque está más el sentimiento a flor de piel, ¿sí? Está más el coraje, la molestia, que ya nos cegamos y no podemos, de manera, este, coherente poder actuar. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por la emoción, ¿sí? Hasta decimos, es que eres muy visceral, ¿sí? Le digo que hay muchas frases que reafirman esta forma de actuar de las personas. Hay incomodidad por el comportamiento o actitud de las partes de conflicto. A ver, vean ustedes los consejos técnicos escolares, ¿sí? A veces se dice algo y ya la persona lo tomó como algo personal y no te deja de hacer gestos, no te, a veces se salen del salón, no te hacen caso, entonces hay mucha
muchas actitudes que te demuestran su incomodidad, ¿sí? Este, existe también un desagrado por el trato que se recibe, te molestas, es normal, no me estás haciendo caso, pues, oye, me estoy enojando, estoy agarrando un coraje porque estoy hablando y no me prestas atención. Y la situación hace sentir enojo, salen los sentimientos, ¿verdad? De enojo, tristeza, decepción, frustración, vergüenza o resentimiento. Cuando sentimos este tipo de cosas, sabemos que por ahí hay un conflicto, ¿sí? ¿Y cómo reaccionamos ante un conflicto? Pues muchas veces nos quedamos en silencio. Ay, prefiero no hablar, ¿sí? No voy a decir nada. ¿Por qué? Porque lo que yo diga ni lo van a tomar en cuenta, no va a servir para nada, mejor me quedo callada. Dejar que la otra persona o parte en conflicto se dé cuenta del malestar y esperar a que ofrezca disculpas. Hay otras personas, verá que sus gestos, su cara dice más que 1000 palabras. Y cuando se enoja, te tuerce la boca. Hay algunos que te tuerzan la boca, te giran los ojos, te hacen muecas. Entonces, pero quieren demostrarte que están enojados. Y entonces, por eso hay esa gesticulación que a veces se vuelve, muchas veces es algo infantil, ¿no? Se responde con la agresión, me dices una y te digo dos. Vean esa frase también. Es que a mí no me digas una, porque me dices una y yo te digo dos, ¿sí? ¿Para qué te metes conmigo? Entonces creo que somos por allá una sociedad un poco violenta, ¿sí? Y sobre todo cuando se trata de confrontar las ideas. Hacer que no pasa nada, ¿no? Otra también se da mucho en las parejas, ¿no? Para que no haya, oye, ¿por qué estás molesta? Para que no haya ese tener que dar explicaciones, pues hago como que no pasa nada. Estar con una actitud defensiva y creer que la otra persona es parte del conflicto no debe de ganar. Eso es muy autodestructivo, ¿no? Entonces, porque yo siempre voy a estar como que esperando a que me digas algo, ¿sí? Y atenta a las consecuencias de lo que me vayas a decir, porque y a veces la persona lo dijo sin afán de ofender y tú ya lo agarraste para ti y tómale, ¿no? Pues y tú me dijiste una, yo te voy a decir más, porque no voy a dejar que ganes, ¿sí? No puede, en una discusión no vas a ganar. Yo soy la que tengo la última palabra y yo soy la que voy a decir cómo son las cosas. Realizar comentarios irónicos dirigidos hacia la otra persona. Sabemos muy bien que la ironía, ¿verdad? Es decir lo contrario a lo que es evidente, ¿no? Entonces, con un dejo de burla, entonces estás burlándole a la gente. Y pues a veces es muy evidente, hay gente que pues no cae en entender la ironía, pero hay personas que sí, entonces, imagínense, pues uno percibe la burla y pues no lo toma de nada agradable. Gritar o insultar a la otra persona o parte del conflicto. Yo he visto mucho esto en los varones, ¿sí? Cuando de repente quieren imponerse, sobre todo esas personalidades muy agresivas, quieren imponerse a una mujer, ¿sí? Y empiezan a alzar la voz, ¿sí? También es muy dado de los jefes, ¿sí? El jefe cuando se topa con una persona que tiene a veces los mismos conocimientos o tiene más seguridad que él, pues ¿de qué manera la va a callar? Pues gritándole, ¿sí? Esa es una estrategia que utilizan. Decir lo que desagrada a todas las partes en conflicto, sin ofender al otro, de manera clara y directa. Esa es otra actitud, ¿verdad? Y fíjense que esta actitud muchas veces a la gente no le gusta porque lo ven como una persona engreída. ¿Ves qué le pasa? ¿Por qué dice eso, no? Pues cuando ella solamente está poniendo límites. ¿Sabes qué? No me gustó el tono en el que hablaste. O ¿sabes qué? ¿Por qué estás diciendo tú esto? ¿Me lo puedes aclarar? Ógale, ¿qué le pasa? ¿Por qué me dice eso? ¿Sí? Se cree mucho, que cree que es muy buena en lo que está diciendo, ¿no? Que vienen ese tipo de situaciones y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de los consejos técnicos de ver algunas situaciones de ese tipo. Bueno, me han contado que en algunos consejos técnicos se da. Ojalá. Bueno, entonces tenemos que hay maneras de cómo vamos a afrontar el conflicto, ¿sí?
¿sí? Porque quiero decirles que el conflicto no es malo, los conflictos no son malos. Al contrario, cuando un conflicto se maneja de manera adecuada, pues la gente hasta, bueno, termina hasta llevando, ¿cómo se llama? Fortaleciendo los lazos, ¿sí? Entonces, pero hay también una forma de cómo hacerlo. Entonces, aquí nos dice las 4 formas de afrontar el conflicto. Primero, competición. Yo gano, tú pierdes, ¿sí? Esto se da, podemos poner el ejemplo, si voy a poner ejemplos de familias, ¿no? Por ejemplo, cuando el hijo le pide permiso a la mamá para ir a una fiesta y la mamá dice no, y el hijo pues obedece. Entonces, ¿quién ganó? La mamá porque puso la autoridad, ¿sí? De cooperación, yo gano, tú ganas. Cuando dice la mamá, ok, tú vas a ir a la fiesta, pero vas a venir la fiesta es a las 10, vamos a poner a las 8, regresas a las 10, ¿sí? Entonces, y tú querías regresar a las 12, pero ya te dijo a las 10, entonces, bueno, está bien. Entonces, yo gano, tú ganas, ¿sí? Hay una negociación, ¿sí? Y hay un compromiso entre las dos partes. Se va a fortalecer ese compromiso cuando las dos partes cumplan, ¿verdad? Pero si la mamá te dice primero sí vas y luego a la media hora te dice no vas, pues allá se pierde la confianza y ya no hay el compromiso. O el hijo te dice, sí vengo a las 8 y luego se asoma a las 9, pues entonces ya también se pierde, ¿no? De evasión, yo pierdo, tú pierdes. Ah, bueno, no me quieres dar permiso para ir, pues no te lavo los trastes, ¿sí? Entonces hazlo como quieras. Entonces tú pierdes, yo pierdo, tú pierdes. De sumisión, ¿sí? No vas a ir a la fiesta y me vas a lavar los trastes. Mire, doble castigo. No vas a ir a la fiesta y vas a lavar los trastes. Y el hijo termina por acceder a las dos cosas, ¿no? Entonces, allá vemos de qué manera podemos afrontar un conflicto, ¿sí? Ya nosotros elegiremos con cuál nos queremos quedar y cuál es más pertinente para nosotros. Pero esto vamos a ver en la escuela, ¿sí? El conflicto en la escuela. Sí, como en cualquier ámbito de convivencia, surgen conflictos entre las y los integrantes de la comunidad escolar, los cuales se afrontan algunas veces de manera agresiva o hasta violenta. Por ello es necesario involucrar a la comunidad escolar, en especial a las alumnas y los alumnos en el desarrollo de habilidades y aprendizaje de estrategias para la resolución de conflictos. Estos niñas, niños y adolescentes están en proceso de construcción de su personalidad y el cerebro no está completamente maduro en ciertas áreas. Eso lo dice la neurociencia, ¿sí? Sobre todo en la edad de la adolescencia, donde los neurotransmisores están regulándose, están desarrollándose, pues mucho menos existe una regulación hormonal. Entonces, a veces el impulso es lo que los hace actuar y ese impulso les puede traer diferentes situaciones de conflicto. Entonces, es necesario entender nosotros primero la biología de los niños, niñas y adolescentes, cómo funcionan sus respuestas, cómo se dan sus respuestas y por qué se dan para que podamos actuar desde un punto en el que no lo tomemos a plano personal, ¿sí? Por ejemplo, si un niño pequeño te dice, maestra, estás gorda, y luego yo me enojo por ello, y lo voy a estar molestando porque me dijo gorda, entonces, pues ya perdí, ¿no? Porque no voy a buscar que él regule su conducta, ¿sí? Y pues hay cosas que socialmente no están bien vistas, ¿verdad? Por ejemplo, decirle gorda a una persona, o vieja, ¿sí? Aunque esté diciendo la verdad. Entonces, pero perdemos con los alumnos cuando nos ponemos en esas actitudes tan intransigentes y tan autoritarias. ¿Qué hacer en la escuela ante el conflicto? En primer lugar, reconocer que hay un conflicto,
No lo vamos a disfrazar, no lo vamos a a enmascarar, hay un conflicto y les digo, los conflictos no son malos, es bueno un conflicto, nos ayuda a crecer, nos ayuda a confrontar, a buscar soluciones, es una forma de cómo nosotros podemos desarrollar nuestra personalidad. Dice, en clarificar o reconocer los intereses y sentimientos de las personas involucradas en el conflicto, es decir, de cada una de las partes, ¿sí? Entonces, es muy importante que si nosotros estamos en la idea de solucionar el conflicto, pues buscar las maneras más adecuadas para poder resolverlo y reconocer que en un conflicto hay sentimientos y emociones que están a flor de piel y que cada uno de ellos, de las personas que están involucradas, no sienten lo mismo, ¿sí? Sino que son sentimientos diferentes y lo debemos de entender. Entonces, aquí también hay algo muy importante, ¿verdad? Que nosotros no debemos obviar o debemos de tener un prejuicio sobre lo que ellos están sintiendo, porque entonces no vamos a dar una resolución adecuada. Es importante que dialoguemos con ellos para que sean ellos que sean los que te digan lo que están sintiendo en ese momento. Cabe aclarar que no siempre pueden ellos decirte el por qué hacen las cosas, porque lo hacen de manera impulsiva. Favorecer el diálogo como herramienta de comunicación asertiva, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí hay una técnica muy importante, la paráfrasis. Cuando hay una confrontación por un conflicto y la persona, por ejemplo, te dice, es que yo estoy muy molesta porque fulanita dijo que yo soy una chismosa. Ah, y entonces no voy a decir, ¿qué te dijo fulanita? ¿Que eres chismosa? No. Y a ver, tú me estás diciendo que fulanita te dijo que eres chismosa. O sea, es lo mismo que está diciendo ella, pero le hago ver lo que está diciendo, ¿sí? Entonces le estoy parafraseando lo que ella me dijo para que vaya tomando conciencia de la situación, porque muchas veces les digo, ellos no son conscientes de lo que hacen, ¿sí? Proponer alternativas de posible solución del conflicto, ¿sí? Entonces, muchas veces el maestro actúa como un mediador. El mediador es un personaje que va a estar entre dos personas buscando una posible solución, pero para esto el mediador no debe de tomar partido hacia ninguna de los dos bandos, ¿sí? Entonces debe de ser imparcial y buscar estrategias para poder comunicarse con las personas, ¿sí? Buscar alternativas y evaluar cuál es la más importante, cuál es la que más va a funcionar, ¿sí? Por ejemplo, en el salón de clases, dos niños están en conflicto porque se quieren sentar adelante, ¿no? Pero no hay los suficientes espacios. Entonces, hay un pleito entre ellos, entre quién merece estar allá adelante, ¿no? Entonces, vamos a buscar cuáles son las posibles soluciones. A ver, ¿tú qué piensas? ¿Por qué quieres estar adelante? Es que no veo bien la pizarra, es que de lejos no veo bien. Y tú, no, pues que me quiero sentar junto a fulanita. Bueno, entonces vamos a ver alternativas, ¿sí? Para ver quién puede estar ocupando ese lugar. Establecer compromisos para el cumplimiento de las alternativas de solución decididas. Cuando ya tenemos una lista de resoluciones y luego se enumera primero esto, después esto. Ahora, ¿están de acuerdo? ¿Cómo vamos a resolver esto? Sí, bueno, entonces tenemos que cumplirlas, ¿sí? Porque hay un compromiso entre las dos partes, ¿sí? Y pues está pendiente de que se cumplan los acuerdos a los que se lleven. Fíjense que siempre ahorita, si ustedes se dan cuenta, siempre es a través de un diálogo, de una reflexión de manera pacífica, en donde el maestro tiene que tomar la batuta de el que va a ayudar a la resolución de los problemas, ¿sí? Como un mediador ante dos personas, ¿sí? Entonces no puede ser que uno, que como maestro, pues le vaya a estar dando la razón
a uno de los participantes, muchas veces sin ni siquiera haber investigado cómo está la situación. Tomamos partido, ¿por qué? Porque es la que mejor se porta, porque es la más callada, pero pues a veces pasan esas cosas, ¿no? Que de repente los más callados, los más bien portados, pues tienen sus 5 minutos en que hicieron alguna travesura y nosotros no lo creemos, y el que todo el tiempo se porta mal, pues es al que le queremos achacar la culpa, ¿no? Entonces, primero tenemos que investigar. ¿Cómo podemos nosotros hacer que se regule los alumnos en sus emociones? ¿Sí? Ellos están en un momento en el que sus emociones no las saben regular. ¿Sí? Para eso el maestro tiene que crear ciertas estrategias para poder apoyarlos. Se ha visto durante mucho tiempo, ¿verdad?, que la confrontación no es una buena solución. El que te pongas en dimes y diretes, te pongas a discutir con él, lo evidencies, lo señales, lo hagas sentir mal. Híjole, muchas veces ha pasado que, ¿cuántos casos no hay que el alumno le pegas al maestro? Porque dices, digo, ¿por qué? Porque el maestro estaba ya como cuchillito de palo, ¿sí? Haciéndole ver todo lo malo que había hecho. Y aunque pudiera ser que sea cierto, yo no digo que no, pero no es la actitud correcta, porque eso no, más que solucionar un problema, lo agrava, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros alumnos a que tengan una regulación emocional? Pues un tiempo fuera, ¿sí? Distanciarlos de la situación. A lo mejor que hagan una actividad fuera del salón de clases, ¿sí? Que a dejar ese problema pendiente, no olvidado, pendiente, ¿sí? Vamos a hablar más tarde de esta situación, ¿sí? Para que se baje el estado de ánimo y pueda regularse la situación y puedan entablar ya luego una plática más tranquila. Distracción conductual. Bueno, pues entonces ahorita si está difícil la situación, pues yo cambio a una actividad en donde tú te puedas mover, donde puedas hacer lo contrario a lo que estabas haciendo, una actividad manual, ¿sí? Algo que te mantenga distraído para que tu parte hormonal se vaya regulando y vayas teniendo equilibrio para que luego se pueda resolver la situación. Reestructuración cognitiva, dice, esto permite que ante un hecho que genera ciertas creencias negativas, se sustituyan por creencias positivas. De esta manera se modifica la forma de pensar que pueden contribuir a la generación de una emoción y a su vez de un comportamiento. Entonces, fíjense que, por ejemplo, hay un niño en la escuela que va con moto y no lleva casco. Entonces yo siempre le decía, oye, es que no está bien que vengas en moto, estás en la carretera, te puede pasar algo, ta, 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 ta. Uno, una vez, varias veces, hasta que hoy cuando estaba hablando con él, le digo, oye, Iván, perdón por decir su nombre, pero no, le digo, oye, tú quieres mucho a tu hermanita, sí, y ella te quiere mucho, ya lo vi, le digo, como viene corriendo a abrazarte, eres su hermano mayor, tú le tienes que dar el ejemplo de un buen comportamiento y además te tienes que cuidar, le digo. ¿Te acuerdas que fulanito de tal murió porque se golpeó con su moto? Sí, también mi primo. Y entonces le digo, ¿tú quieres que tu hermanita se sienta así? No. ¿Qué vas a hacer mañana? Voy a traer mi casco. Entonces, fíjense cómo el cambio, ¿sí? Porque él no tiene cuidado hacia su vida. ¿Por qué? Pues por joven que es, impulsivo. Pero al hablarle de su hermanita, lo que busco es que él tome conciencia, ¿sí? Tenemos que aceptar la responsabilidad ante un conflicto. Las dos partes tienen responsabilidad, ¿sí? Uno por permitir y otro por hacer, o otro por quedarse callado, etcétera, ¿sí? No es que tengan culpa, es responsabilidad, porque la culpa te paraliza. En cambio, la responsabilidad lo que busca es que tomes control sobre la situación. Y algo muy importante, crear círculos de confianza, ¿sí? En donde ya vimos del ambiente escolar cómo debe de ser, basado en la confianza,
en decirle lo bueno que hace, en hacerlo más responsable, en que él tiene que conocer sus sentimientos, ¿sí? El que sepa manejarlos. Entonces, todo eso a él le va a dar elementos para que pueda resolver los conflictos y la idea es de que los conflictos los vaya resolviendo de manera autónoma, ¿sí? Nosotros ahorita como mediadores, pero la idea es que ellos poco a poco vayan mejorando ese aspecto. Yo creo que aquí lo dejamos, ¿no? Hasta aquí quedamos, maestro. Sí, hasta aquí llegamos el día de hoy. Todavía nos falta la segunda parte de esta presentación y lo vamos a terminar el día lunes. Un tema muy importante del lunes también son los entornos escolares seguros, que es donde se abordan los protocolos que hacer antes, durante y después. Entonces, pues les invitamos para que el lunes nos acompañen y mañana les vamos a enviar